Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción, su servidor, Luis Alberto López Guario. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos a la emisión de este programa, en el que hemos invitado al maestro en ciencias Pablo Torres Soria, doctorando ya, ¿verdad, maestro? Correcto. Para platicar sobre el tema exclusión de los murciélagos guaneros con aceite de cedro en los monumentos históricos. Bienvenido ante estos micrófonos. Muchas gracias. Antes que nada, para nuestro amable auditorio, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestro especialista a manera de introducción. Nuestro invitado es aspirante al título de doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INA, titular de la materia de Biología aplicada a Conservación del Patrimonio Cultural. Y desde hace más de 30 años, es el titular del Departamento de Biología de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INA. A nombre del INA, ha apoyado a muy diversas instituciones con asesoría en los campos de su especialidad. Entre otras actividades, ha impartido conferencias y cursos de capacitación sobre el control y erradicación de la flora colonizadora de las estructuras y sobre el control y erradicación de los insectos plaga en museos, archivos y bibliotecas. El profesor Torres Soria fue responsable del Proyecto Nacional de Fumigación de Museos, Archivos y Bibliotecas del INA de 1983 a 1993. Ha participado en talleres con el tema Reflexiones sobre la conservación del patrimonio natural de la comunidad. Ha sido responsable, además, de varios proyectos de investigación sobre la biología y ecología de las plantas vasculares colonizadoras de las estructuras en las zonas arqueológicas. También ha sido responsable de proyectos de investigación sobre anatomía de la madera de los retablos mexicanos y sobre el uso de aditivos naturales en la conservación de acabados arquitectónicos de tierra. Cuenta, por supuesto, con varias publicaciones. Me gustaría, para introducir a los radioescuchas, a los cibernautas, sobre este tema, le agradecería que nos diera una breve sus experiencias, su idea de cuáles son esos elementos que son los principalmente agresores, los que afectan al patrimonio histórico y arqueológico en nuestro país. Mire, son muchos elementos biológicos los que están causando daños o deterioros al patrimonio cultural. En este caso me refiero primeramente a las plagas de los museos, archivos y bibliotecas. En los museos, ¿qué plagas tenemos? Bueno, tenemos los insectos filófagos que están destruyendo muebles y documentos gráficos que tenemos encuadernados en piel y en pergamino. Ahí están los insectos filófagos, además de la polilla de los textiles, está también el piojo de los libros. Hablando en plagas, tenemos otras plagas también de tipo doméstico, por ejemplo las cucarachas. ¿Sí? Que las tenemos distribuidas en toda la República Mexicana y las encontramos presentes en todos los museos. ¿Sí? Entonces las cucarachas, bueno, a pesar de representar un riesgo para la salud pública, también son roedores de documentos y diversidad de material etnográfico en los museos. Oiga, maestro, son conceptos no de uso cotidiano. El gilófago es aquel insecto. El concepto gilófago se refiere a los insectos destructores de la madera. Por ejemplo, en el campo de la conservación los denominamos los carcomas, representados por microcoleópteros. Y las termitas de madera seca y termitas subterráneas o
conocido comúnmente en todo el sureste como el comején. Comején. Que Sí. ese es el término más común, el animal, la especie más común, el que conocemos, la termita. La termita, esta también la encontramos desde la Ciudad de México hasta la península de Yucatán. Y también me ha tocado abordar y solucionar ese problema, por ejemplo, en el Museo Frank Mayer, en el Museo Nacional de Antropología, también solucioné el problema de la termita o comején. En algo otros museos, por ejemplo, en el Museo de Hermosillo, Sonora, también ahí hubo un problema muy grave en el museo atacado por comején o termita subterránea. Ahí también me tocó solucionar el problema. Digamos, es un problema de índole nacional. De índole nacional. Y de índole nacional son las plagas que le estoy mencionando, o sea, son los insectos gilófagos, la polilla de los textiles, las cucarachas, las termitas de madera seca, las termitas subterráneas y los microcoleópteros. Esos específicamente los tenemos en los museos. Ahora, dentro de los museos tenemos los acervos o documentos gráficos que los tenemos en las bibliotecas o en los archivos también dentro de los museos. Entonces ahí es muy común también encontrar el pececillo de plata también. Es otro de los enemigos números uno de los documentos gráficos en México y destructores de este tipo de documentos. Sobre todo los documentos, les gusta mucho ya el papel de documentos antiguos. Entonces encontramos ahí libros de coro completamente destruidos por el pececillo de plata. Un ejemplo que me tocó estudiar fueron los libros de coro de San Luis Potosí, ¿sí? Donde vimos allí el caso, o sea, vimos dos problemas allí, dos elementos biológicos, el pececillo de plata y los hongos. Es otro de los problemas también que tenemos en los documentos gráficos, relacionados pues con la acumulación de humedad o las altas humedades relativas registradas en los inmuebles donde están dichos acervos. Por lo que nos está relatando me da la impresión, se lo voy a comentar de esa manera como un trabajador más de esta institución, que uno asiste a las escuelas, a uno lo capacitan y uno reconoce también la existencia de decretos, normas, leyes, y a la hora de la práctica las mismas condiciones, incluso las geográficas, las naturales, lo van a uno condicionando. Si me dice usted el caso de San Luis Potosí, pero entendería que en su experiencia ha sido diverso la forma en sí, los agentes que están afectando el patrimonio y la forma que tiene usted para resolver el problema entre San Luis y Chiapas. Claro que sí. La forma, los materiales y la metodología varía en cada región. ¿Sí? No es la fórmula que aplicamos para San Luis Potosí no es la misma que aplicamos para Chiapas. Uno, por la especie del insecto y otro por las condiciones climáticas. ¿Sí? No hay una fórmula estándar que nos funcione en toda la República Mexicana. ¿Sí? Aquí está en función, uno, de la especie de plaga, de la intensidad de la población de plaga. Uh-huh. Entonces, hay casos donde el control es únicamente a nivel local, a nivel de documento, o cuando tenemos ya completamente todo el archivo, toda la biblioteca, donde encontramos más del 30% de obra atacada por la plaga, sea por pececillo de plata, o sea por cucaracha, o sea por polilla de los textiles. Sí. Entonces, en función de la cantidad y en función del volumen, se decide qué biocida y qué método aplicar. Cuando la producción de Radio INA me invitó a que conversara con usted, me dio mucho gusto participar, porque se lo voy a decir desde mi perspectiva, usted me dirá su opinión. La labor que ustedes realizan es una labor callada, es una labor que no resalta. Yo como visitante a un museo, a una biblioteca, a un convento, a un espacio histórico que está abierto al público o con un acervo abierto a la consulta pública,
lo uso y ya está. Y si no está visitable, me puedo hasta quizá contrariar. Pero no considero que todas las labores, todo el proceso que lleva para que se haga posible que sea visitable o que sea consultable un documento. Y esa es una labor que realizan ustedes los conservadores. Claro que sí. Sí, y es muy importante, realmente. Tiene razón usted, son actividades muy importantes y muy riesgosas y muy calladas. Así es. O sea, caso concreto, imagínese la responsabilidad de fumigar la Catedral de Puebla. Imagínese, ahí hay que tener mucha experiencia para manejar la dosis. Así es. La dosis, la metodología del producto. Y que este producto funcione y que realmente solucionemos el problema. Porque para ya acudir a un lugar de esos es porque el rector de Puebla me dice, ¿sabes qué? Ya vinieron tantas compañías y me están nada más chantajeando. O sea, dimos contigo porque, o sea, nos recomendaron que eras el único experto que podría solucionarnos el problema. Sí, bueno, en ese momento, o sea, la responsabilidad, y cuando fumiguemos y cuando labramos al público y que no tengamos ningún problema de salud, porque la catedral el siguiente día es visitado y la cantidad de misas, entonces que no tengamos un problema de salud por una de las personas que están allí, eso es bastante riesgoso. Así es. Y allí sí hay que ser conocedores de esas causas. Así es. Sí, pero como usted dice, eso es callado, eso porque uno lo considera tan obvio que no le da una importancia, pero qué bueno que para esto estuviera de aquí para adelante, pues difusión a tanto, porque uno como burrito hace uno su actividad, pues, la considera uno obvia. Al trabajar con muchas comunidades también, porque lo hago, o sea, en las comunidades, en los templos, en monumentos históricos, estoy trabajando con muchos. Entonces, otro de los problemas graves que tenemos es que la mayoría de los retablos están siendo destruidos por los insectos xilófagos o destructores de la madera. Una de las mejores estrategias, y se aplica en todos los aspectos de la humanidad, es vamos a prevenir. Vamos a prevenir. Hay que trabajar con la cultura de la prevención. Sí hay que priorizar, porque a medida que trabajemos con la prevención, vamos a minimizar los riesgos de deterioro causados por los agentes biológicos. Para mí ese es donde quiero incidir y donde quiero participar. Y hasta ahorita también precisamente en el 2010 precisamente con un proyecto de restauración del entorno ecológico en el Tajín, precisamente, o sea, mi preocupación es, los arqueólogos están por el inmueble, los restauradores por la conservación del inmueble, ¿y qué sucede con el entorno ecológico? Y también, si me permite, yo podría agregar otro elemento, la misma ciudadanía que quiere participar y quiere enterarse y gozar de esos bienes. Entonces, es una labor que tiene muchas aristas, digamos. En esto hemos avanzado poco. Por ejemplo, en la zona arqueológica de Teotihuacán hemos avanzado un poco. Ahí ya se logró construir el primer jardín botánico dentro de la zona arqueológica, cuyo objetivo es rescatar, conservar y difundir la flora tradicional teotihuacana. Bueno, ya está ahí el museo. Donde también lo hemos logrado es en la cueva de Ozotitlán Guerrero, en las pinturas rupestres. Allí también el entorno se estudió, se analizó, se presentó al Consejo de Arqueología y se aprobó, y ahorita actualmente tenemos un jardín enobotánico integrado. Tenemos patrimonio cultural y patrimonio natural. Entonces, en el que está ahora involucrado en cuanto otro de las áreas que de su competencia y de su interés es el impacto en el entorno, y está en el Tajín. Estoy en el Tajín. Una de las propuestas que se están tratando de impulsar, y le digo esto en lo personal, son los mapas de riesgo, donde incida toda esta información, como usted dice, y también tenemos que reconocer, estamos en zona sísmica, hay algunos que están en zona de huracanes, zona de deslaves. Entonces, son muchos factores que están incidiendo. Por eso, le digo, regresándome un poco al inicio, le dije que si me permitía, yo quería empezar por esa visión general de usted como especialista, cómo veía cuáles son los elementos que inciden para la afectación o incluso hasta pérdida del patrimonio. Bueno, tenemos los insectos plagas, las cucarachas, los pececillos de plata, la rata, los roedores también, pulgas.
hemos encontrado bodegas infestadas de pulgas y piojos. Entonces, bueno, por eso le decía hace rato que son labores que no tienen una placa, no. Que traen el nombre de, aquí estuvo Pablo Torres Soria haciendo esa labor, pero se tienen que hacer. Mire, ejemplo, tenemos el Museo de Artes Populares de Pátzcuaro, Michoacán. Madera por dentro, madera afuera, madera en la techumbre. Y allí tenemos problemas de pichones, tenemos problemas de murciélago y tenemos problemas de los insectos. Y tenemos el riesgo contra el fuego, que nos ha tratado hasta la madera. Vamos a... uno de los objetivos también de esta serie, que tiene un nombre que me parece muy bonito, él en sus propias palabras, es eso, es que nos demos a conocer, que nos conozcamos, para retomar e impulsar algunas de esas ideas, porque desde mi perspectiva el mayor valor que tiene el instituto es, además de ser el custodio de este patrimonio y su difusor y conservador, es su personal, toda la experiencia acumulada en su personal. Muy bien, arqueólogo. Y es importante, es el momento que revaloremos qué es lo que hemos hecho bien y cómo lo podemos seguir y cómo lo podemos mejorar, y qué recursos humanos necesitamos para seguir implementando eso y seguir. Yo sigo insistiendo y seguiré de necio en la institución que hay que trabajar con la prevención, zonas arqueológicas, museos, archivos y bibliotecas. Mira, arqueólogo, ¿qué sucede? Para hacer el control y erradicación de insectos plagas en los museos, archivos y bibliotecas, bueno, ya hay un ejemplo, por ejemplo, en Yanguitlán. Sí, el retablo principal ya está tratado contra insectos y está tratado contra el fuego. Entonces, eso por lo menos en 50 años no tenemos ningún problema, arqueólogo. Si me permite, ahora hacemos un giro en esta entrevista. Correcto. Para poder dar una última parte donde ya entremos de lleno al tema que nos convoca, que es el de el aceite, la aplicación de aceite. Pero antes de, perdónenme, ¿gusta usted decir algo? Sí, antes de terminar, no, es que me faltan las plantas vasculares, las colonizadoras invasoras de los edificios. También, es otro de los grandes problemas que tenemos. Y también, o sea, no hemos atacado las causas principales del establecimiento y la invasión de las plantas. O sea, ya sabemos cómo llegan, cuándo llegan, ya sabemos por qué se establecen las plantas en las fisuras, en las grietas, en los orificios de las argamasas de las juntas de las piedras. Vamos a controlar y taponear la causa donde estamos. Eso ya lo iniciamos, arqueólogo, en la zona arqueológica del Tajín, durante 2010, 2011, sí, porque también fue el reto que asumí con la arqueóloga Guadalupe allí del Tajín. Sí. Le digo, hagamos esto. Guadalupe Espinosa. Con Guadalupe Espinosa. Le digo, hagamos esto. Y mi compromiso es mantener los edificios libres de plantas. Pero hagamos esto y apóyeme. Entonces, en esa ocasión, con el PET, que había 100 personas, pues logramos hacerlo. Sí. Por esto, arqueólogo, es que cuando había escuchado o había visto que hay que barrer un edificio. En los edificios, hablando del Tajín, tenemos acumulación de hojarasca, acumulación de semillas, sí, acumulación de esporas, acumulación de frutos. Entonces nosotros, o sea, pues ¿qué hace el custodio? Pues aplica herbicida en la planta. Pero ya tenemos semillas, Entonces, es una rutina de nunca acabar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eso ya lo demostré también en Teotihuacán, porque también había ciertas dudas. Entonces, lo que hice, o sea, en un muestreo que se hizo en la Pirámide del Sol, recolecté el polvo, lo puse a germinar con arqueología. Le digo, mire, ¿por qué debemos recolectar el polvo y recolectar la hojarasca? Ahí están las semillas. Entonces tenemos que atacar el control y la erradicación de la vegetación con estas medidas. Uno, recolección de hojarasca, de semillas, o sea, barriendo y recolectando. No lo vamos a hacer todo el año. Ni todo el año llegan semillas, eso ya lo demostré experimentalmente, y no todo el año llegan semillas. Por ejemplo, en Teotihuacán, la llegada de semillas es de octubre a enero tenemos semillas. Es cuando las dispersa el viento. Es la época de polinización, digamos. De dispersión de las semillas. Ya, es cuando tenemos semillas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos que pase enero y febrero, que enero, febrero y marzo los vientos, y realizamos la limpieza. ¿Qué vale la limpieza? Pues eso. Si no quieren escobas, o sea, también diseñamos un tipo de
Es una máquina para... Una máquina para como digamos, como una aspiradora invertida. Como una aspiradora. Bueno, esto actualmente se está llevando a cabo en el Tajín, pero también estoy encontrando ciertas desventajas. Ya utilizan las sopladoras, sí, porque antes, o sea, era escoba, sí, ahora con sopladoras, sí, pero con las sopladoras pues hay dispersión de semillas. Así es. Sí. Esto tiene que ver con un asunto de su formación también. Usted es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAM. Entonces, supongo que también habrá tenido un momento de contradicción entre el mantener viva la vegetación y tener que erradicarla. Sí, en ese sentido, yo, pues mi formación de biólogo y mi filosofía que traía de la ciencia, pues fue de repente una contradicción. Pero me hice la realidad porque el arqueólogo me dice, yo te necesito para que solucionemos esta bronca. El restaurador también. Sí. Y el arquitecto también para los monumentos históricos. ¿Sabes qué? Necesitamos que nos controles las termitas que nos están dañando la viguería de las techumbres. Bueno, correcto. Entonces, cuando yo vi mi utilidad como biólogo en la conservación del patrimonio, me gustó mucho y me gustó el reto. Entonces, para esto también estudié la maestría. Como soy biólogo general de formación, biología general, entonces me formé en la maestría con materias afines a los problemas que yo estaba abordando en el campo de la conservación, del patrimonio cultural. Y lo mismo en el doctorado. En el doctorado también me sirvió mucho porque aprendí la biología y ecología de las plantas. De las plantas, cuándo llegan, cómo se establecen y las causas que coadyuvan a que se establezcan. Eso lo conocí en el doctorado. Eso no lo conocía al principio cuando era biólogo. Pero tan le gustó que tiene 35 años después estamos aquí platicando. Claro que sí. Oiga, pero ¿cómo llegó a Lina? ¿Cómo llegué al Lina? Lo que pasa que yo ya trabajaba anteriormente en el Lina, aquí precisamente en las oficinas generales cuando yo estudiaba la biología. Yo trabajaba en la mañana de 8 a 3 de la tarde aquí en impresiones y de 3 de la tarde a 10 de la noche estudiaba biología. Ya cuando terminé la licenciatura, entonces por el artículo 40... Hice un cambio. También de esto fui testigo, arqueólogo, cuando las CGT de Lina, allí hubo un apartado donde yo, ya ve que las prestaciones que ahora, por ejemplo, el que es profesionista, que estudia una licenciatura, que estudia una maestría, sí, es con sueldo corrido por parte de Lina. Antes no, eso lo propuse, pero cuando propuse esto, no voy a utilizar la palabra grosera que dijo el profesor García Cantú. A ver qué tan... que me traiga sus papeles, que me traiga sus calificaciones. Y sí, se las traje. Pues sí. Y yo pues, en ese entonces tenía un promedio de 9.5. Dice García, aprueben ese tipo. Sí, entonces en ese momento serví yo de conejillo de indias. Sí. Esas son las partes de esta trayectoria de la formación y lo que es la propia experiencia que lo van llevando uno a estas realidades. Hay una serie de circunstancias, pero también su propio ser está actuando en estas situaciones que, digamos, en el caso concreto son las que hoy nos convocan. Pero antes de pasar al tema de la exclusión de los murciélagos en los monumentos, me gustaría que me dijera dos cosas. ¿Qué es para usted el patrimonio cultural? ¿Y qué es para usted el Lina? Para mí el patrimonio cultural pues es una riqueza de diversidad, ¿sí? De diversidad de inmuebles, bienes inmuebles que tenemos tanto bajo la custodia de Lina como de otras instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, las diferentes universidades de los estados de la República, y parte también lo tenemos en comunidades, en los monumentos históricos donde tenemos las parroquias, donde el patrimonio cultural, pues ¿qué es lo que tenemos? El inmueble, tenemos el bien mueble que está constituido interiormente por los retablos, ¿sí? Los retablos de las iglesias. Entonces, para mí el patrimonio cultural es la diversidad
de piezas, de inmuebles, bienes muebles y diversidad de piezas u objetos de importancia cultural para México. ¿Y a nuestra institución cómo la ve? Para mí la institución, yo quiero mucho a la institución. Es nuestra casa, nuestro espacio de formación. Para mí la institución es le comentaba hace rato que es, bueno, simplemente lo resumo. Para mí la institución, lo que soy se lo debo a la institución. le comentaba hace rato que me da mucha satisfacción conocerlo, me da mucho gusto, porque el principal valor para mí es esa experiencia acumulada, ese cariño que se tiene en la institución. Y le sirvo a la institución con mucho amor, con mucho aprecio, con mucho respeto, y siempre llevo lo que hago, lo hago con una excelente imagen para la institución. Esa perspectiva, esa forma de vivir lo que es el patrimonio y su visión de Lina, su cariño para Lina que queda palpable en esas palabras que nos acaba de decir, es lo que ha permitido y que nos trae ahora como un pretexto que me gustaría que tengamos la oportunidad de profundizarlo más adelante. El pretexto ahora sería que nos platicara sobre el tema de la exclusión de los murciélagos guaneros, pero si me permite un momento. Correcto. Don Pablo, recuerdo a nuestra amable audiencia que estamos platicando con el maestro en ciencias Pablo Torres Soria, y el tema de hoy es la exclusión de los murciélagos guaneros con aceite de cedro en los monumentos históricos. Así como les podrá sonar algo tan específico como ello, es todo el bagaje, toda la experiencia, la capacidad de los especialistas de Lina que nos llevan, como el maestro Pablo Torres Soria, a una situación tan práctica como detectar un problema, buscarle una solución, crear una, ¿le puedo llamar técnica? Claro. Crear esta técnica novedosa y que tiene un resultado positivo. Sobre eso es, ¿qué objetivos en particular tendría su proyecto, su labor de la exclusión de los murciélagos guaneros en el patrimonio? Mire, la exclusión de los murciélagos guaneros en los monumentos históricos tiene que ser, y es indispensable llevar a cabo la exclusión de los murciélagos de los monumentos históricos por estas razones. O sea, los murciélagos guaneros producen daños al inmueble. Cuando digo al inmueble, daña estuco, enlucido y pintura mural con la orina y las deyecciones de los murciélagos. Cuando digo este mueble, daña y destruye la madera de las techumbres de los monumentos históricos. Ejemplo lo podemos ver cercano, es en el convento de Huaquechula, Puebla. Ahí hay áreas del claustro donde están colapsadas las viguerías precisamente por el problema de los murciélagos. Lo podemos ver también, estamos en Puebla, lo podemos ver también en el convento de Chiapa de Corzo. Ahí también tenemos un problema de invasión de murciélagos y los daños son evidentes o a la vista. También vemos el daño de la pintura mural y del enlucido y de la madera. Bueno, eso de manera general. ¿Cómo llegué y por qué encontré esta técnica? Bueno, sucede que el convento antiguo, el convento de San Francisco de Tzintzuntzan, Michoacán, durante el 2000 se trabajó, se restauró, y en el 2012 ya para ello, ya arquitectura ya había montado o fijado la red antimurciélagos. Como la que se pone para las palomas. No, muy diferente. Esta es muy diferente, es cerrada. Es un cielo raso que lo tenemos aquí en Acolman.
Sí, es de color grisáceo. No es vertical. No, es horizontal, en el caso, en la parte de arriba. Esa es la que usted me está diciendo, la vertical, es en fachadas contra murciélagos. Y esa también, o sea, allí he asesorado mucho y se instaló arquitectura y restauración, les asesoré para que llevaran a cabo la instalación de malla en la Catedral de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Ahí está. Bueno, entonces una es la malla contra palomas y la otra es la malla contra murciélagos. Perdóneme, para quedar, digamos, un poco más claros en esta situación, hay una amplia diversidad de especies de murciélagos. Los que el caso que usted está viendo en específico es el de los guaneros. Hay otras especies de murciélagos que estén también viviendo en esos inmuebles. Bueno, sí, debe haber varias especies. En este caso específicamente son los murciélagos guaneros, insectívoros. Hay también los que se alimentan de frutas, los frugívoros, también los murciélagos. Entonces, hay varias especies, pero no tan abundantes como la del murciélago guanero. La murciélago guanero lo encontramos distribuidos desde los estados del norte hasta la península de Yucatán, y los encontramos invadiendo edificios en zonas arqueológicas y los monumentos históricos. Pero también los encontramos invadiendo y habitando casas de comunidades indígenas y casas de comunidades campesinas, en las techumbres de guano o de pasto, o en las comunidades huastecas. Allí tenemos los murciélagos. Y que además el guano de por sí es peligroso. A propósito del guano, bueno, lo que pasa es que el guano tuvo mucha importancia en México antes de los 50, antes de los fertilizantes químicos. O sea, el guano era el amigo del agricultor. Sí. Y sigue siendo ahorita. El guano también, para fertilizante. O sea, es el mejor fertilizante orgánico que hay para hortalizas y fruticultura. Había una empresa paraestatal que se llamaba Guanos y Fertilizantes. Sí, y hay empresas actualmente dedicadas a la producción de fertilizante orgánico a partir del guano. Pero más bien de particulares ahora. De particulares, sí. Uh-huh. Y es muy caro. Sí. Pero esa, digamos, con una expresión muy de moda en los de computadoras, digamos, es amigable con el ambiente. Amigable con el ambiente y amigable para la alimentación. Sí, porque como es muy rico en nitrógeno, fósforo y potasio y es de fácil asimilación inmediata para las plantas, pues las plantas prosperan rápidamente. Entonces también se ha encontrado que tanto las hortalizas como las frutas, las plantas alimentadas con este tipo de guano, sí, de mejor calidad. Y también sería, digamos, una razón que nos llevaría a por qué no atraparlos o erradicarlos, exterminar al murciélago guanero. Nunca pensaría, ni hay que pensar, ni yo aconsejaría a todo tipo de público, desde la comunidad rural hasta las grandes ciudades, a respetar el murciélago. Siempre hay que cuidarlo por la importancia ecológica que tiene. O sea, es controlador de plagas de insectos, ¿sí? Si no hubiera murciélago ya nos hubieran comido los insectos, ¿sí? Porque los murciélagos los tenemos por millones, son millones en las cuevas, ¿sí? Entonces se alimentan, son dispersores de plantas y semillas, son polinizadores de plantas. Hay especies de orquídeas y de flores específicamente que sobreviven gracias a las funciones de los murciélagos. Todo esto, digamos, es como parte del entorno y de las consideraciones, tanto podríamos decir técnicas, académicas, pero también humanas y ecológicas, para decir, tenemos el problema de que las deyecciones, las excretas y la orina de los murciélagos que están haciendo caza en esos edificios históricos que tienen visitantes, que tienen un uso, pueden causar un daño al patrimonio, pueden causar un daño al visitante. Pero tenemos entonces que controlar. Tenemos que controlarlos, ¿cómo? Ahuyentándolos, o vulgarmente dice, hay que correrlos del inmueble. Uh-huh. Sí, hay que correrlos del inmueble. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en Sinsusan específicamente? Es sacarlos del inmueble.
sacarlos vivos del inmueble. ¿Cómo lo hicimos primeramente? Bueno, para esto, primeramente localizamos dónde estaban los murciélagos, dónde tenían sus albergues o sus dormitorios. Entonces los tenían en los cantos en el espacio existente entre el canto de la viga y la techumbre. Allí los teníamos viviendo los murciélagos. Ahora, la bibliografía dice, los murciélagos migran, son migratorios. Se van en invierno vienen para México. Sí. Y terminando el verano se van a los Estados Unidos. Perdóneme, es algo semejante a lo de las monarcas, pero las mariposas monarca tienen ya un gran cartel. No, las monarcas vienen y se van. Por eso. No, el murciélago se queda a vivir. Ese se queda. Se queda a vivir y vive las 24. Es algo importante, que también es una aportación para la ecología. Sí, porque ni la ecología nos dice esto. O sea, el murciélago en los monumentos históricos vive las 24 y todo el año vive allí en el inmueble. ¿Por qué se quedan ahí? Bueno, volvemos a decir, buscan estos, o sea, lo que pasa que invaden estos espacios porque reúnen las características idénticas a las cuevas o a las grutas donde vivían. Ahora, estas grutas y estas cuevas, ¿qué sucede? Han sido modificadas, han sido transformadas para el ecoturismo. Nos han corrido los murciélagos de esos lugares. Ajá. En algunos casos, sí, por desconocimiento, las comunidades tapean las cuevas. Sí. Porque le temen a los murciélagos. Sí, tienen una fama. Sí, que no es así. Que no es así, al contrario, es favorable. Bueno, ya actualmente hay unos avances, por ejemplo, tengo el dato en la cueva de la Boca en Nuevo León, Monterrey, sí. En Monterrey. Allá, esa cueva la compraron precisamente antes de que la compró Pronatur, antes de que llegara ecoturismo, con el interés de conservar la población de murciélagos en esa cueva. Miren, ¿sí? Es una perspectiva, una forma de organizarnos, una política diferente. De organizarnos. Y en las zonas arqueológicas también. O sea, donde tengamos grutas, es mejor que en el visitante entre. Ajá. Es mejor que prohibir la entrada al visitante para dejar tranquilos allí los murciélagos. Los murciélagos nada más salen de noche, salen a alimentarse y regresan. Y era lo que le decía en el convento, los murciélagos durante el invierno están invernando, entonces nada más despiertan para orinar y para defecar. Pero allí los tenemos invernando. Allí están. Si me permite, le pediría que si nos explicara nos diera un breve resumen de cómo es esta técnica. Ya nos dice, tenemos este problema, se tiene que dar una solución. Correcto. Que no dañe, entendería, si lo voy entendiendo bien, es la propuesta que usted no hace, sino que ya ha aplicado, que ha tenido resultados positivos, es amigable con el entorno, no daña al murciélago, protege al visitante, protege al edificio. Correcto. ¿Nos puede decir en síntesis en qué consiste? Mire, el haber encontrado el aceite de cedro, porque no está reportada, en ningún país del mundo está reportada por la literatura, eso ya barrí. Uh-huh. O sea, aquí en México es donde encontramos el aceite, y lo encontramos en el INAH para solucionar este problema. Entonces, en la revisión, en la captura y revisión y análisis bibliográfico, encontré por allí 2 autores que citan al aceite de cedro como repelente a insectos. Bueno, entonces allí me cayó a mí el 20 y dije, bueno, si funciona para repelente de insectos, podría funcionar para repelente de murciélagos. Sí. Pues hagamos las pruebas. Entonces yo en este caso a mi jefe inmediata, que es de conservación e investigación, le dije, ¿sabes qué? Hay esta propuesta, a lo mejor te va a parecer de risa, pero esto hay que hacerlo. Dice, adelante, te apoyo y lleva a cabo eso. Bueno, entonces, el 2012 fue para la realización de pruebas en sitio en el convento de Cienzunza. Entonces, para eso hice mi pequeño diseño experimental formando 4 grupos. El primer grupo, ahuyentando de su albergue los murciélagos con humo, aplicado con ahumador de apicultor. Ajá. Sí, porque también, bueno, si con humo se van, sí, ¿no? Hay que aplicar humo. Después de que se disipe el humo, pues los murciélagos regresan a su casa. Sí. Bien. Otra, hay que aplicar humo con aceite de cedro.
aplicamos humo, después que se disipa el humo, aplicamos aceite de cedro, lo aspergiamos sobre la superficie de los cantos de la viga. Y ver qué pasa. Bueno, aplicamos el humo, aplicamos el aceite de cedro, y ¿qué les sucedió en el transcurso de 15, 20 días? Nuevamente el murciélago ya estaba en su casa. Bueno, a esa variable le agregamos compresas de algodón. Metemos, o sea, taponeamos el espacio sí, con compresas de algodón. Y ver qué pasa. Bueno, entonces también observamos que el murciélago, o sea, tenemos humo más aceite de cedro más compresas de algodón. Lo que sucedió es que las compresas de algodón de alguna manera ocultaban o mermaban el aroma del cedro, que es picante a lápiz. El aroma es picante a lápiz. Antiguamente en las escuelas teníamos un lápiz que le sacábamos punta de madera, sí, y olía mucho. Sí, ese es el aroma del cedro. Ese es el aroma del cedro. Bueno, entonces también observé que en este caso los murciélagos insistían hasta que tiraban el algodón y se voltean a la casa. Bueno, entonces, ¿qué le podemos agregar a esta? Bueno, que las compresas de algodón, en lugar de ser secas, hay que impregnarlas de aceite. Entonces fue la cuarta variable del diseño. Cuando se hizo esa variación, entonces ya el murciélago, al insistir, no, pues el olor le molestaba y se iba, seguía insistiendo y se iba. Entonces ya fue cuando, pues esta es la solución de repeler el murciélago. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es en sí la técnica para expulsar los murciélagos de los albergues, en este caso de las techumbres? ¿Cuál es? Uno es, hay que correrlos primeramente con humo, y hay que correrlos en la noche, no de día. Si los corremos de día, ¿sí?, va a haber mucha alarma de los visitantes, y van a haber muchos visitantes que van a provocar o lastimar los murciélagos. Claro. Durante ese manoteo o ese traqueteo con los murciélagos, hay posibilidad de que los murciélagos, o sea, se active el virus de la rabia. Uh-huh. Y en ese momento pueden ocasionar mordeduras para el público. Y cuidado ahí, porque eso sí no hay salvación. No hay salvación. La rabia del murciélago, o sea, quien se contagia con la rabia, pues se muere. Entonces tuvo que considerar muchas variables para poderlo aplicar. Tiene que ser de noche. Y hay que trabajar de noche. ¿Sí? Y afortunadamente, o sea, en general, bueno, agregaría el control de las plagas. Todas las plagas que tenemos de insectos, de mamíferos, en los museos archivos son de hábitos nocturnos. En los retablos, pues, de hábitos nocturnos. Entonces, si queremos realmente controlar el problema, pues hay que trabajar de noche. Que es como lo hemos hecho. Pero tanto usted como, supongo que tendrá un equipo de trabajo, ¿cómo no les afecta el aplicar esa técnica? ¿Cómo le hace? Ahora sí. Ahí traemos el equipo de protección ideal. Sí, overol de neopreno, mascarilla con filtros de carbón activado. Sí, o sea, andamos protegidos. O sea, sabemos el riesgo en los que estamos. Porque el guano también tiene unas sustancias microscópicas que penetran al pulmón. Y aparte es nocivo. O sea, estar inhalando durante mucho tiempo el guano también es perjudicial para la salud. Así. Entonces sí usamos el equipo. Eso sí, cuando al dedicarnos a esta actividad, vamos protegidos. Ahora, ¿cuál es el personal que colabora en esto? Bueno, vamos a decir, por ejemplo, para fumigar la catedral, ¿quién participa? Participa mi asistente y participa el operador, el que llevamos de lino. Sí, hago equipo. ¿Y cuál es el compromiso de catedral? Pues que nos apoye con personal para el sellado. Para el sellado de toda la catedral. Sellado con plástico y masking tape. ¿Sí? Entonces la labor más titánica. Y luego viene la prueba de fugas, de ver que no haya ninguna fuga. Entonces viene una prueba de fugas con termonización en todo el sellado. Y después viene la aplicación de... Porque no hay ninguna compañía que le atore a esto. Porque es mucho riesgo. ¿Todo en una noche? Sí. O sea, por ejemplo, para catedral empezamos a las 8 y terminamos a las 1 de la mañana. Mire. Digo, todo este proceso complejo, con muchas variables como nos lo está describiendo, tienen una serie de ventajas sobre otras técnicas.
¿podría decirme, o técnicas para repeler a los murciélagos? ¿Podría decirme Mire, qué ventaja representa? la técnica ideal, y que es imposible, porque de repente cuando entra alguien que le interese lo de la fumigación, entran con la ilusión de encapsular un inmueble, tener una campana No. y fumigar con nitrógeno. Mm. Pues no, arqueólogo. No, ¿dónde? Pues no. No, imagínese. La catedral. Sí, pues está metiendo una bomba a nitrógeno líquido. Sí, sí. Pues no. A mí me llama la atención porque esto además tiene el resultado positivo, que digamos sería el esperado de ya no tengo aquí a la fauna nociva, pero tampoco estoy dañando al bien. Así es. Mire, con una fumigación profesional como la que realiza la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, una fumigación, mantenemos libre de plagas un museo durante 5 años. Esa es la experiencia. Sí, sí. Ahora, el instituto cuenta con el personal especializado. Tiene la infraestructura para acabar pronto. Aparte de su propia experiencia, su formación, ¿de qué otras especialidades participan con usted en este tipo de labores? No, ninguna otra más que biología, le digo. Siempre esta tarea ha sido, o sea, con la participación de mi asistente y el operador. Que también es biólogo su asistente. Sí, tiene la formación de biólogo, sí. Está por terminar su carrera de biología. Porque la idea también, o sea, me anticipé aquí arqueólogo. Dígame. Digo, el día que yo me vaya de aquí, o sea, el laboratorio de biología, lo que he construido durante tantos años, se va a morir. Y se va a morir porque, o sea, tengo... Pues son experiencias y labores que no se deben perder. Bueno, en ese laboratorio tengo la colección más valiosa de maderas de los retablos mexicanos. Callado, como usted dice. Sí, pues, ¿quién sí. sabe? Pues el biólogo. Uh-huh. ¿A quién le interesa arqueólogo? Al biólogo. Al biólogo. Sí. Tengo la colección de insectos plagas de la República Mexicana en los museos, archivos y bibliotecas. Ahí está. Nada más. Nada más. Las brechas que he abierto últimamente en la restauración y preservación de los entornos ecológicos son las preocupaciones. Entonces de ahí que con la coordinación anterior hablé, ¿sabes qué? Le hablé en ese entonces con Lilia y hay esta situación. A mí me preocupa que tarde o temprano yo me vaya de Lina y todas las brechas que haya abierto, pues de qué Se pierdan. y lo digo Sí. por esto, porque, o sea, los resultados que yo he ofrecido con la investigación de biología son resultados inmediatos y los podemos cotejar en zonas arqueológicas, museos, archivos, bibliotecas y retablos en México. Ahí están. Sí, hasta ahorita. Es más, hasta ahorita no hay otra persona preparada en la fumigación de museos, archivos y bibliotecas y de retablos. Entonces, esa experiencia se la estoy pasando a mi asistente para que él le dé continuidad, le dé seguimiento. Capaz que coincidimos, capaz que no coincidimos, pero el proceso de conocimiento pues es así. Es primero generarlo, pero después no reservarlo, sino transmitirlo, porque si no se va a perder, es decir, se va pasando de generación en generación. Si no estaremos aquí nosotros. No tenemos la oportunidad de estar platicando tan a gusto. Así es, arqueólogo, porque para mí la investigación allí de biología aplicada a la conservación del patrimonio cultural la veo como una herramienta útil a corto, a mediano y a largo plazo para la institución. Oiga, me quedó una duda cuando me entero de que usted propone esta técnica, me queda una duda muy, muy puntual. Usted dice que en el caso concreto del convento de Santana, de Tzintzuntzan, la hizo en el 2012. 2012. ¿Qué duración tendrá el efecto de esta aplicación que usted hizo? Bueno, aquí hice un proyecto y fue un proceso metodológico arqueólogo. Pero esta experiencia ya la había aplicado de manera práctica en el convento de Yahuintlán. Mire, para esto, o sea, el restaurador Luciano Cedillo en tiempo, bueno, a lo mejor usted lo conoce, y era de otras palabras más no sé si sea conveniente aquí, no es conveniente aquí decirlas, ¿no? Entonces me decía, ¿sabes qué, Pablo? Ahí está bronca. Y por la buena y por la mala, soluciónala. Pero ya, porque ¿sabes qué? Vamos a adaptar el espacio para la siguiente semana irnos
habitarlo ya. Bueno, lo abordo. Para esa ocasión, bueno, yo ya también decía, bueno, si el aceite de cedro es repelente de la termita de madera seca, y en la madera seca, que son las vigas, tenemos los murciélagos, bueno, lo voy a aplicar. Pero me habla de Luciano Cedillo, estamos hablando entonces de los 2000... Del 90. Del 90 cuando se trabajó yo. Oh. Bueno, en Yanguitlán regresé el 2013. Bueno, a pesar también de que ya está enmayado contra murciélagos. Uh-huh. Pero los corredores donde realizamos ese tratamiento siguen sin murciélagos. Entonces, un tratamiento con esta técnica de murciélagos, yo me atrevo a asegurar que por lo menos por 10 años mantenemos los inmuebles o los monumentos libres de murciélagos con esta técnica. No es agresivo para el ser humano, es de fácil manejo, ¿sí? Es de fácil manejo, no causa ninguna alergia a la piel y no causa ningún daño al murciélago, ¿sí? La única molestia que le causa al murciélago es el olor picante a lápiz que no le gusta. Se va y busca otra residencia. ¿Es costoso? Es costoso el aceite, sí, porque es importado. Es un aceite hecho de la destilación de madera de juníperos. En Texas es donde lo fabrican, sí, en los Estados Unidos es donde lo fabrican. Estados Unidos, Japón son los productores de este tipo de aceite de cedro. Digamos, costoso en el sentido de ahora tengo que aplicar una inversión importante, pero que a la larga, por todos los resultados positivos, resulta bajo. Es menos costoso que poner malla. Mallas o... Menos costoso que poner malla. Menos costoso que poner repelentes químicos. Menos costoso que poner porque hay hasta globos de halógeno que utilizan para el control para ahuyentar los murciélagos. Es menos costoso que eso. Y su aplicación es práctica. Con toda esta experiencia que usted ha acumulado y que queda palpable con sus palabras y con estos hechos concretos, le han solicitado, usted ha dado asesorías a otras instituciones ajenas a Lina. ¿Puede comentar algo de eso? En este caso, precisamente en abril estuvimos en la comunidad de Chila de las Flores, Puebla, también donde está trabajando ahí en la coordinación con comunidades, específicamente en la parroquia, también es un monumento histórico, y el claustro también estaba invadido de murciélagos. Lo mismo en las techumbres. Aplicamos esta técnica y logramos correr ya los murciélagos del claustro. ¿Le dieron el total reconocimiento a Pablo Torres Soria y a Lina? A Lina, sobre todo a Lina y luego a Pablo Torres. Sí. Bueno, por su forma de expresarse, supongo que fue así. Es una investigación de Lina para Lina. Ajá. ¿En qué otros lugares señala usted que se podría aplicar esta técnica? Bueno, esta técnica la podemos aplicar en los edificios, en zonas arqueológicas y en monumentos históricos que estén bajo la custodia de los gobiernos de los estados, de las diferentes, del clero, de la iglesia, del gobierno, de las universidades. Lo podemos aplicar en los edificios, sobre todo en áreas urbanas y en campos abiertos, en los edificios, en zonas arqueológicas. Es curioso que mencione, y es la segunda vez que lo hace, en áreas urbanas. Aún en áreas urbanas hay una presencia de murciélago guanero. Claro que sí. Sí. En las grandes ciudades. En las grandes ciudades también hay invasión de murciélagos guaneros. En el castillo Chapultepec la hubo. Y un subrayado que a mí me gustaría hacer para nuestros escuchas, para los cibernautas, es que quede claro que no es un animal que ataque al ser humano. No es un animal dañino al ser humano. Es necesario aplicar ciertas técnicas para evitar que dañe a algunos lugares, y eso es lo que estamos ahora abordando. Yo digo que lo más importante es que revaloremos y respetemos el murciélago, ¿sí? En ningún momento es dañino ni agresivo ni agresivo para el ser humano. Al contrario, hay que pensar en las causas. ¿Por qué el murciélago nos está invadiendo? Cuando nosotros decimos las causas, estoy diciendo que es la transformación, y es la transformación de sus hábitats, el uso de cuevas, de grutas. Por ejemplo, si estamos en Zacatecas, ¿no? Las minas, los tiros de minas,
discotecas, donde antes vivían los murciélagos. ¿Sí? La gruta de Cacahuamilpa, le damos la iluminación, pues todo eso nos corren los murciélagos. Sí, la iluminación y la fila de visitantes que tiene cotidianamente. Dentro de sus intereses particulares, además de seguir aplicando esta técnica, perdón, me regreso un poco antes de esta pregunta. ¿La ha dado a conocer en el extranjero? ¿La ha dado a conocer en algún escrito que se haya difundido a nivel internacional? Ahorita, bueno, el primer punto que la di a difundir fue en el foro de conservación que hubo en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en el mes de abril del 2014. También ya lo presenté a publicaciones de Lina para que lo saquen en el boletín de antropología. Son las dos únicas fuentes y ahorita se están abriendo las otras vías en difusión de la coordinación para difundirlo de manera internacional. Porque desde la perspectiva tanto de el personal de Radio INA, cuando se enteran del tema, de su experiencia, cuando me lo hacen saber, llegamos a ese punto. Es necesario que se dé a conocer, sobre todo por estas circunstancias tan globalizadas que estamos viviendo, donde técnicas, aportaciones al conocimiento con resultados tan positivos, pues se difundan, porque hay otras que son, digamos, un poco agresivas para resolver los problemas. Y también algo novedoso, aquí sí me gustaría presumir a mi INA, no a la institución, también, algo que sí es pionero el INA, y eso me atrevo a decirlo, porque he estado al frente, en el control de plagas en patrimonio cultural. El INA es pionero, porque he asistido a congresos internacionales. Y el INA allí es donde siempre, el INA, no hay otro país que tenga esa experiencia que tiene el INA en el manejo y control de plagas. Y otra innovación que hay en el INA también, y que es pionero el INA, pero yo lo digo porque lo estoy haciendo, ¿no? Sí. Es en la restauración de entornos ecológicos. Sí, porque normalmente se puede ver que son los inmuebles o los bienes muebles o inmuebles, pero también es ese entorno que está permitiendo. Mire, ahorita a usted le va a sorprender o va a decir, bueno, en el Locote, en la zona ecológica de Locote, que todavía no está abierta al público, bueno, ¿qué es lo que estamos usando también allí? Porque estoy con un proyecto de restauración y preservación del entorno ecológico. Estamos utilizando el uso de cubiertas vegetales para la inhibición de sales que migran a los paneles donde están las pinturas rupestres. Sí. O sea, la restauradora, en este caso la maestra Sandra, me presenta el problema. ¿Sabes qué, Pablo? Mira, tenemos problemas de sales. Entonces yo le digo, ecológicamente, ¿sabes qué? Conozco de una especie de planta que es resistente a las heladas y además es explotadora de estas sales. Sí. Pues pongamos un césped. Bueno, ya por ahí le estamos ganando. ¿Sabes qué? También tenemos este problema, la abrasión de los paneles. Bueno, establezcamos una cortina rompevientos, arqueólogo. Lo platicamos con la arqueóloga. Dice, adelante. Bueno, aquí hay escasez de agua. Bueno, pues hay escasez de agua por ignorancia, le digo. Hagamos ollas colectoras de agua pluvial, arqueólogo. ¿Se refiere a Sandra Muñoz? A Sandra Cruz. Sandra Cruz. Restauradora, la maestra Sandra Cruz. Sí. Entonces trabajamos. Sí. O sea, yo me integro con restauradores y con arqueólogos y con arquitectos. Fíjese, le dio toda la vuelta, después de esta plática, le ha dado la vuelta a su sentimiento de contradicción con el que empezamos desde antes de la plática. Sí. Esa contradicción que podría existir entre su formación original de biólogo con la de conservador, porque está aplicando soluciones naturales, nada agresivas, que tienen que ver con el entorno, que tienen que ver con ese entorno en particular, porque igual yo puedo traer pirul, sí, pero no tiene nada que ver con el entorno. No, pero le digo, no traiga pirul, porque sus raíces son expansivas y destructoras. Así es. Sí. Entonces, después de todo esto, nos lleva a la conclusión de que le ha dado la vuelta a esa contradicción inicial, a ese sentimiento que traía usted, lo aflora y da una solución positiva. Estamos en unos minutos en este arqueólogo, perdón, dígame. Precisamente cuando presenté
el examen de maestría me dieron mención honorífica porque en México no se conocía la ficoflora epilítica de los monumentos prehispánicos, la ficoflora o crecimientos algales que crecen sobre las piedras de los monumentos. Entonces ahí abrí brecha. Sí. Y eso fue muy bien visto y muy aplaudido por la universidad. Sí. ¿Podré repetir el término? Porque yo le entendí en otro idioma, no en el español. Sí, cuando yo presenté No, nada más el término, la ficoflora. Ficoflora Epilítica de la zona arqueológica de Palenque. Bueno, dicen que todos los días aprendemos algo nuevo ya. Sí. Ya por lo menos, yo espero que el resto del público también. Micoflora epilítica. Ficoflora epilítica. Ficoflora. Pues hay una publicación ahí en el boletín de antropología, ¿sí? De los crecimientos de ficoflora epilítica en los relieves del Templo de las Inscripciones. Es tener la oportunidad de decir, de dar a conocer esos trabajos. Estaríamos a un par de minutos de terminar. Otra anécdota, así rápido. Dígame. No, pues hay mucho que platicar. Mire, sí. En una ocasión también, la zona arqueológica de Comacalco, y en este caso también estaba Luciano Cedillo de director, y me dice, ¿sabes qué? El edificio número 9 de Comacalco está barrenado por tusa. Y necesito que le pongas en la madre a las tuzas. ¿Sí? Ahora sí lo dijo sin detalle, con detalles. Sí, tú ve cómo, pero no quiero ninguna tusa cuando vayamos. Controla las tuzas. No, y sí, arqueólogo, por metro cuadrado había 3 montículos que conducían a las madrigueras de las tuzas. Uh-huh. Sí, bueno, entonces nuevamente, a revisión bibliográfica, bueno, control de tusa en México. Bueno, y de inmediato no había otra, más que, ¿cuál fue la solución que encontré? Pues hacer la siembra de fosfuro y de aluminio. Hacerla siembra con el personal de la zona arqueológica, con todo el personal custodio, realizamos la siembra y solucionamos el problema. Sí, que nada más lo que le dije a Luciano, ¿sabes qué? Vamos a esperar 72 horas. 72 horas. Dice, pero sí, seguro. Dice, ay de ti donde andemos y de repente salga una tusa ahí. No, pues te la llevas para llavero, le digo. Sí, entonces dice, ay de ti donde andemos y salga una tusa. No, ya puedes pasar con el gobernador. Yo no voy a estar, pasa con el gobernador. Entonces, son vivencias y son experiencias, o sea, que me fui formando a la necesidad del restaurador, del arqueólogo. Sí. ¿Sabes qué? Y es para ahorita. Bueno, otro caso en la tumba de Huijazó, Oaxaca. La exploración, el arqueólogo está explorando la tumba y le llueve en la noche. Al otro día que intenta entrar a la tumba, toda la pintura mural invadida de moho o de hongos. Entonces el arqueólogo dijo, no, yo aquí no entro porque me voy a enfermar. Sí. Que venga a restauración. Entonces en ese caso también la directora, que era restauradora, me pasa el problema. ¿Sabes qué, Pablo? En Huijazó, y el problema es de ya. Nuevamente la revisión bibliográfica, arqueólogo, pues, bueno, sí, para el control de moho. Sí. Y esto hay que hacerlo en caliente. Sí. No, pues no había otra, más que usar ahí vapores de formaldehído y en 48 horas sanear la tumba. Pues, con equipo de protección, porque es también muy, muy agresivo los vapores de formaldehído, con equipo especial y protegido. Y también para esto tomo la precaución de recolectar muestras. Yo no puedo hacer la identificación porque no me dedico a todo. Entonces acudo a micología del Instituto de Biología y encuentran que esa especie no estaba reportada para México. Toda esta experiencia en una hora es un poco difícil. 35 años de servicio ininterrumpido, con todo el cariño que nos ha puesto de manifiesto. Yo le ofrecí una disculpa por no poder ampliar. Esperemos tener la oportunidad más adelante de seguir conversando. Le agradecería a nombre de Radioína, de los queridos amigos que tuvieron la confianza de invitarme, a lo cual le agradezco que haya tenido la oportunidad de estar aquí platicando con usted y con los cibernautas, con los escuchas.
agradecerle su presencia, agradecerle que nos haya transmitido su experiencia, pero sobre todo su cariño y su pasión por esta labor, que le vuelvo a decir, es una labor callada, pero es una labor efectiva que tiene un resultado práctico, cotidiano, positivo, tanto para el inmueble, tanto para el mueble, que es ese patrimonio que estamos obligados a conservar, que es nuestra función, pero también para el visitante. Claro que sí. Y en este caso, para esa naturaleza que nos permite estar acá. Maestro, mucho gusto tenerlo con nosotros. Le agradezco su presencia. Al contrario, yo también me siento muy complacido y el gusto de por primera vez estar con usted aquí sentado en la mesa, aunque lo he escuchado mucho, pero nunca habíamos estado frente a frente aquí en la mesa. Tendremos oportunidad de seguir platicando. Muy bien. A nombre de Radio INA, su servidor Luis Alberto López Guario, damos por terminada esta emisión, agradeciendo profundamente de nuevo al querido maestro en ciencias Pablo Torresol. Próximamente, doctor, esperamos que nos avise, que en este caso el pretexto fue el tema exclusión de los murciélagos guaneros con aceite de cedro en los monumentos históricos, y veo que fue un tema un poco más amplio y muy grato. Gracias también a nuestros escuchas que nos atienden a través de la internet desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren. En este programa participamos en la producción la querida Gabriela Marentes y el muy estimado Evanibaldo Morales, en la operación técnica Javier Cortés, con el apoyo de Lauro Gaspar. Muchas gracias por su atención. Los esperamos, sin antes olvidar decirles que consulten los materiales radiofónicos de Radio INA en www.radioina.ina.gov.mx. Hasta la próxima y muy buenas tardes ya. Que estén muy bien. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.